Bueno, a ver. Bueno, buenos días. Soy Sara Bielsa, soy nefróloga en el Hospital Arnao y me dedico especialmente a las técnicas de diálisis domiciliaria. Y bueno, a modo de introducción, hacer un inciso en que, claro, llega la enfermedad renal crónica, llega un momento en que los riñones se agotan, no podemos continuar a veces por mucho tiempo en esa circunstancia y bueno, creo que es una esperanza el disponer hoy en día de terapias que sustituyen la función de los riñones y que nos permiten continuar viviendo. Eso sí, es una nueva etapa en la vida, se va a vivir de otra manera, ya ligado y vinculado a un tratamiento de por vida, salvo que tengamos la fortuna de poder recibir un trasplante. Entonces, en este sentido, ¿qué es la diálisis? Pues la diálisis es un tratamiento depurativo y ya nos ha anunciado un poquito el doctor Sarro, pero lo que hacemos básicamente es mezclar la sangre del paciente con un líquido que tiene una composición determinada que nos permite que, vamos a ver, esto, sí, que al estar en contacto la sangre se libere de todas las sustancias que le sobran porque el riñón no puede hacer este trabajo. Y esto nos da la oportunidad de controlar el volumen de agua que hay en cada persona, que tiende a acumularse, la composición del medio interno de la sangre en cuanto a potasio, fósforo, calcio, depurar todas aquellas toxinas que se derivan del mal funcionamiento del riñón y así podemos seguir viviendo. Hay otra serie de alteraciones que tienen que ver con que los riñones no funcionen, que ya no podemos controlarlas solo con la diálisis y necesitaremos utilizar medidas dietéticas, de control de la ingesta de líquidos y mediante el empleo de fármacos. Aquí. Bueno, pues la técnica de diálisis domiciliaria, ya anuncia el doctor Sarro que tenemos distintos tipos. Está la diálisis peritoneal, que a su vez puede hacerse de dos maneras diferentes, de forma manual o con un dispositivo que lo hace de manera automática por las noches generalmente. Y luego está la hemodiálisis domiciliaria. ¿Y qué ventajas nos aporta? Pues sobre todo vamos a empezar con que es una terapia que la podemos hacer en nuestro domicilio. Eso nos va a liberar de mucho tiempo que tiene que ver con el traslado a los centros sanitarios, con el mismo tratamiento que hacemos en el centro sanitario, porque se realiza de otra manera, ahora veremos. Y también tiene que ver con que estamos sujetos a unos horarios menos rígidos para hacer el tratamiento. Entonces, eso nos va a aportar de entrada el poder elegir un tratamiento en nuestro propio domicilio. Y unas pinceladas, la diálisis peritoneal, lo que hacemos es utilizar una membrana anatómica natural que tenemos en el interior del abdomen. Esta membrana la dibuja el esquema y es una membrana que tiene muchos vasos sanguíneos pequeñitos, entonces podemos utilizarla colocando un catéter a nivel del abdomen. El paciente va a vivir con este catéter y tiene que aprender a manipularlo de forma correcta para prevenir sobre todo las infecciones. Y va a introducir un líquido de diálisis todos los días en el interior del abdomen. Dependiendo de la necesidad que tenga de diálisis, pues va a ser solo por las noches o lo va a llevar durante todo el día y va a tener que recambiarlo varias veces. Bueno, y esta es la imagen real de cómo queda este catéter. Esto es la altura del ombligo, para que se hagan una idea, y el catéter asoma todo este tramo. Aquí disponemos de un sistema con una válvula y unos tapones, que es lo que el paciente tiene que aprender a manipular. Es muy sencillo, solo hay que girarlo y le va a permitir poder hacer la diálisis. El interior, el catéter dispone de esta parte del tubo que lleva agujeritos y es a través de los cuales va a ir entrando y saliendo el líquido para poder hacer la diálisis. ¿Y qué diferencia hay entre la manual y la automática? Pues bien, en la diálisis manual sería la que está haciendo este señor aquí mientras está leyendo, porque es un tratamiento que el paciente conecta el catéter a un sistema de doble bolsa. Arriba tenemos el líquido limpio preparado para utilizarlo y abajo la bolsa está vacía. Si el abdomen ya está lleno, lo vaciará primero y lo que sale es un líquido amarillento, pues como es la orina, porque ya has extraído sustancias tóxicas del organismo.
y después de vaciar el abdomen, con el mismo dispositivo, sin tener que volver a hacer una conexión, rellena el abdomen otra vez con líquido limpio para continuar con la diálisis. Pues hacer este tratamiento al paciente, si el catéter funciona correctamente y está bien adiestrado, a veces le puede costar 20-30 minutos cuando todo va bien, y lo tiene que hacer entre 1, 3 o 4 veces al día, que suele ser el tratamiento estándar. Cuando, por las características de la vida del paciente o cuando necesita dosis más altas de diálisis, tenemos estos dispositivos. Esta máquina es capaz de introducir y sacar el líquido de forma automática durante un tratamiento que suele ser entre 8 o 9 horas. Y el paciente se conecta por la noche y mientras descansa la máquina va funcionando. Cuando acaba la noche el paciente se desconecta y ha podido ser que le deje líquido en el abdomen para que el resto del día continúe haciendo la diálisis poco a poco, o puede ser que lo dejemos vacío si no lo necesita. Y cuando el paciente tiene mayores necesidades de diálisis podemos combinar ambos tratamientos, dormir con la máquina por las noches y a mitad de tarde añadir un pase manual, y cuando llega la noche volvemos a empezar. Bueno, la hemodiálisis hace lo mismo, solo que aquí la membrana que utilizamos es un filtro de diálisis y, como ponía el doctor Sarro, pues hacemos circular la sangre sale del paciente toda llena de toxinas, se intercambia con otro líquido limpio, que es el baño de diálisis, y se devuelve al paciente depurada. También, esto lo paso muy por encima porque ya lo explica el doctor Sarro, para hacerla también necesitamos tener un acceso que en este caso es vascular, o podemos utilizar las fístulas, que es el acceso ideal, para el cual hay que hacer una pequeña intervención quirúrgica y luego se desarrolla como una especie de variz en el brazo, y esta variz es la que utilizamos para colocar las agujas y poder hacer la diálisis. En algunos casos, si no podemos hacerlo con la vena natural, se pueden poner unos injertos, esto sería una prótesis, y cuando no tenemos ninguno de estos recursos, pues entonces siempre dispondremos un catéter que también tiene pues las limitaciones que ha dicho el doctor Sarro del mayor riesgo de infecciones y peor pronóstico a largo plazo, pero que la ventaja que tiene frente a los otros accesos a veces es que lo disponemos de forma inmediata y podemos empezar la diálisis de inmediato. Mientras que este acceso, al igual que ocurre en la diálisis peritoneal, desde que lo realizan hasta que se puede utilizar puede transcurrir de forma ideal un mes. Bueno, y aquí he puesto una foto de 2 pacientes de nuestro centro que ya se publicaron en los medios de comunicación, por eso la he puesto, en sus propios domicilios. Este es el monitor que estamos utilizando ahora mismo de hemodiálisis y es, como ven, a diferencia de la diálisis de centro, son monitores mucho más compactos y están diseñados para que los maneje el paciente. Han intentado simplificarlo todo lo posible. Son unos monitores además que en este caso, aunque hay distintos tipos de monitores, estos son monitores portátiles. El paciente los maneja desde esta tablet que se puede sacar y puede ir controlando toda la sesión de diálisis. Bueno, ¿qué diferencia hay en cuanto a la pauta de tratamiento de la diálisis en el domicilio? Necesitamos hacer una diálisis con más cuidado porque el paciente no va a tener un personal sanitario a su lado para poder atenderle en el caso de que le baje la tensión arterial o tenga algún problema. Entonces hacemos diálisis con mayor frecuencia, que suele ser los pacientes que empiezan a lo mejor aguantan con 4 sesiones a la semana, pero por norma son 5 o incluso 6 sesiones a la semana. Y estas sesiones, en lugar de durar 4 horas, que es la duración estándar en un centro, duran 2 horas y media, por norma general. Entonces, son sesiones que se hacen, dejamos menos tiempo entre una sesión y otra, entonces el organismo acumula menos agua, acumula menos potasio, menos fósforo y son mejor toleradas. En cuanto a cómo el paciente tolera la misma sesión y cómo se encuentra al final de la sesión, se encuentran menos cansados. La dieta, al haber menos intervalo de tiempo entre sesiones, también a veces se puede liberar un poquito, aunque esto no siempre es una regla. Hay personas que tienen que tener cuidado porque si se liberan demasiado el fósforo se dispara y el potasio también nos puede dar sustos.
Y también nos ayuda, como quitamos el agua más despacio, nos ayuda a veces, aparte de que se tolere mejor, a controlar mejor la tensión arterial y con todo a que utilicen menos fármacos para el control de estos problemas. Y destacar con esta diapositiva sobre todo la mayor flexibilidad en el tiempo. El paciente puede adaptar el tratamiento a su jornada laboral, a su estilo de vida familiar y social. Y esto da mucha libertad, no tenemos que seguir el horario rígido que es estrictamente necesario en un centro de diálisis que atiende a tantas personas. Y además el hecho de que los monitores que hoy en día tenemos sean portátiles le permite poder viajar a otras ciudades sin tener que concertar previamente la diálisis en otro centro, y la empresa que distribuye los monitores, el paciente se tiene que llevar la máquina con una maleta que les dan, pero la empresa les pone el material, todo el material que utilizan de bolsas de diálisis, de las líneas, se lo ponen en el lugar en el que están directamente, y eso es una facilidad. Y bueno, ¿cómo hacemos todo esto? Aquí un poco reflejar el proceso. Cuando un paciente llega a una enfermedad renal avanzada y tiene que decidir el momento de la diálisis y elegir qué técnica, pues tiene que haber una valoración médica y un consejo para que él pueda decidir lo que más oportuno considere para su estilo de vida y su preferencia personal. No todos los pacientes pueden hacer diálisis en su casa. Sí es cierto que la autonomía es muy importante porque el mismo paciente podrá hacer el tratamiento, bien sea la diálisis peritoneal o la hemodiálisis. A veces tampoco los pacientes con más problemas, con mayor limitación, se pueden beneficiar de este tratamiento si hay alguien que les cuida, si tienen un cuidador que asume la terapia. Eso es algo que hacemos a veces. Pero es algo que hay que valorar conjuntamente en cada paciente en función de su situación clínica. En el caso de la diálisis peritoneal, si el paciente es autónomo, no necesita a nadie más, puede encargarse él de todo el tratamiento. En el caso de la hemodiálisis domiciliaria, es un tratamiento un poco más delicado porque ya vamos a tener la sangre circulando, y aquí es verdad que siempre recomendamos que haya un cuidador cerca, aunque el paciente sea autónomo y haga él todo el tratamiento. No está de más que haya una persona que pueda atenderle en un momento dado si surge alguna complicación. En cuanto a esto en relación al soporte, en relación a la vivienda que preguntaban antes, pues el hacer estas terapias conlleva un riesgo de infecciones que en los hospitales lo sabemos muy bien y se tienen en cuenta una serie de medidas para prevenirlas. En el domicilio también es un requisito, tiene que haber una habitación que reúna unas mínimas condiciones de higiene y por ejemplo, en el entorno en el que se hace el tratamiento recomendamos que no haya animales porque pueden favorecer la contaminación y favorecer las infecciones. Y también es importante tener espacio de almacenamiento porque hacer este tratamiento requiere mucho espacio, en el sentido, mucho espacio. Por ejemplo, una hemodiálisis domiciliaria, el primer material que se entrega a casa llega ocupando 2 palets. Y ese material hay que acumularlo porque son bolsas que van en cajas. Cada día se utiliza una caja y media de bolsas de líquido de diálisis y al principio nos mandan este material y luego lo van reponiendo según las necesidades de cada persona, cada semana, cada 2 semanas y según el espacio que dispongan. En cuanto a tanto la peritoneal como la hemodiálisis, una limitación puede ser el tener discapacidades visuales o auditivas y esto a veces, si no hay un cuidador, también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Para realizar la técnica en casa por uno mismo. Una vez todos los criterios son reunidos, el paciente elige estas terapias, tenemos que prepararnos para el acceso, y aquí solo lo pongo para tener en cuenta que preparar el acceso a veces requiere tiempo y de media, salvo que sea un catéter, de media es un mes o mes y medio. Si todo va bien, y hay veces que las cosas no salen bien a la primera y requieren varias intervenciones y se puede alargar más. Aquí está la importancia de hacer un cribado, como comentaba la doctora Miquel, de esta atención primaria, que los pacientes lleguen a tiempo a nefrología para que podamos, en primer lugar, hacer todo lo posible para retrasar el momento de la diálisis y una vez que sea el momento que estén bien preparados.
Cuando ya tenemos el acceso vascular, podemos empezar con el entrenamiento. El entrenamiento es la formación que ha de hacer el paciente para saber hacerse la diálisis peritoneal o la hemodiálisis por sí mismo en su casa, y depende de cada persona. Hay personas que en 2 semanas pueden estar perfectamente preparadas, hay otras que necesitan un mes, que puede ser el tiempo establecido estándar, en el caso de la hemodiálisis domiciliaria, pero hay otras veces, por ejemplo, manejar una fístula por uno mismo con una sola mano, es la parte más difícil de todas. Se puede hacer y cuando lo hacen estupendamente, pero a veces lleva varios meses poder conseguirlo. Y cuando ya están preparados, el paciente el primer día empieza en su casa de forma supervisada con personal de enfermería de la unidad y que realiza el tratamiento en su propio medio, y una vez todo está correcto puede continuar a partir de este momento haciéndose el tratamiento en su domicilio, y solo deberá acudir a las revisiones una vez al mes. Y en estas revisiones pues hacemos una valoración clínica, hacemos unos análisis, igual que se haría en un centro hospitalario. Y todo este recorrido siempre va acompañado de una valoración y una preparación, si es posible, para el trasplante renal. Si hay algún problema, el paciente, ¿qué puede hacer? Pues bueno, disponen de un teléfono con un servicio técnico del monitor de diálisis que funciona de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Por eso cuando empiezan, sobre todo, recomendamos que intenten adaptar el horario de la diálisis a esta franja horaria. Porque si hay problemas, por ejemplo, con la máquina, con problemas más bien técnicos, ellos lo resuelven perfectamente, y este servicio está formado por personal de enfermería experto en el monitor de diálisis. En cualquier caso, existe un teléfono de contacto con la unidad de diálisis que funciona a las 24 horas al día, todos los días del año, en el cual también le va a atender enfermería, si hace falta el nefrólogo de guardia, para poder resolver problemas, incluso determinar si el paciente tiene que venir, precisa una valoración inmediata en el centro hospitalario. Perdón, y me quedo sin voz. Vale. Y en el caso de la hemodiálisis domiciliaria, algunos pacientes activan un servicio de teleasistencia, pero esto ya sí que corre a cargo del paciente, porque intentamos que fuera desde el salud, pero no fue posible. Entonces este es el botón de alarma de emergencias que pueden tener las personas mayores, pues lo disponen también para en un momento dado, una urgencia, poder dar al botón y recibir la llamada y la coordinación necesaria para recibir la atención que necesite. Bueno, y para acabar, decir esta frase, que el tratamiento domiciliario sobre todo nos va a facilitar una flexibilidad de horarios, mayor libertad y bienestar percibido por el paciente en cuanto a su vida personal, y a veces se tolera también mejor la diálisis, y eso también mejora la calidad de vida de los pacientes. Y simplemente he hecho un par de reseñas de testimonios de pacientes de la unidad en el cual cómo lo percibe el paciente. Pues en ambos casos este paciente no había llegado nunca, vino desde la consulta de enfermedad renal crónica avanzada, empezó diálisis domiciliaria directamente. Para él eligió la técnica porque le resultaba más cómodo, podía organizarse mejor y seguir con su día a día con más facilidad. Este otro paciente era un paciente que ya había pasado por todas las terapias, y después de estar en hemodiálisis en el centro decidió pasar a su domicilio, y para él la percepción fue que tenía menos fatiga postdiálisis, su organismo estaba más compensado porque las sesiones son más cortas y más seguidas, y aprovecha el tiempo del tratamiento para teletrabajar. Y bueno, ya está. Muchas gracias.